una de las figuras de peso en nuestro país. Estamos hablando del exfiscal, el doctor Edmundo Orellana. Doctor, gracias por estar con nosotros y tenemos que comenzar por el tema de la Sisi. Hay una nueva propuesta, hay una nueva carta que le ha dado la presidenta Xiomara Castro a la máxima autoridad de la ONU. ¿Realmente cree que esto dilate aún más? ¿O realmente cree usted que se instale la Sisi en este gobierno? Bueno, yo creo que el problema que hubo en el proceso fue que el gobierno proponía que la Sisi tuviese todas las potestades para poder sustituir prácticamente al Ministerio Público, lo que implicaba una reforma constitucional. Y eso pues llevó algún tiempo, y ahora que se sabe que ya es imposible en este periodo, entonces el gobierno ha hecho otra propuesta, que tiene que ser evaluada por Naciones Unidas, por supuesto, en donde entiendo, por lo que ha trascendido en las noticias, que ahora el gobierno propone el acusador privado. El acusador privado, ya que según el Código Penal, el Código Procesal Penal, es una opción que tiene la víctima, el ofendido. Y en el caso de los casos de corrupción, el ofendido es la sociedad prácticamente, el Estado, todos nosotros. Entonces, eso sería como cercenar al Ministerio Público el ejercicio de la acción pública penal de oficio, que implica una reforma constitucional, porque no puede haber un acusador privado en un tema como la corrupción. La corrupción es un asunto que atañe a la población, a la sociedad en general, y el representante de la sociedad en los temas judiciales, ya lo dice la Constitución y lo dice la ley orgánica del Ministerio Público, es el Ministerio Público. Entonces no se puede, por eso abogado. Creo yo que la opción más adecuada es el querellante adhesivo. O sea que la nueva propuesta que están haciendo las autoridades de gobierno no podría ser viable. Bueno, en Honduras todo es posible, Jackie. Aquí reforman la Constitución, no el Congreso Nacional, sino que la Sala Constitucional. En fin, todo es posible. Pero lo correcto sería, pues, atenerse al marco constitucional. El ejercicio de la acción pública penal, y ese es el caso de la corrupción, del combate a la corrupción, compete exclusivamente al Ministerio Público, según la Constitución. Si quieren reformar eso, tienen que reformar la Constitución. Por eso, acusador privado, según el Código Procesal Penal, está asociado a la víctima. Es la víctima la que tiene derecho al acusador privado, porque cuando el Ministerio Público actúa, pues por supuesto la víctima tiene necesidad de participar. Y si no le hace caso al Ministerio Público, mejor. Entonces, para eso está el acusador privado. Pero en el caso de los temas de corrupción, que es el Estado el afectado, la sociedad, porque trasciende al Estado, entonces deja de ser una cuestión privada para convertirse en una cuestión pública. ¿Por qué han dilatado tanto este tema? ¿Realmente cree que haya voluntad política para sentar la Sisi en nuestro país o cree que ya no va a ser posible en este gobierno? Yo no dudo que hay voluntad política de parte de la presidenta. Por supuesto que lo hay. Pero creo que quienes lo están aconsejando es el problema. Porque de acusador privado solo es de leer el Código Procesal Penal y solo es de ponerse en posición de identificar qué es el acusador privado y qué es un acusador público, y a qué se refiere la acción penal pública y a qué se refiere la acción penal privada. La acción penal privada la puedo tener yo, pero la pública la tiene el Estado. Entonces, tiene que ser de la Fiscalía forzosamente. Por eso es que yo no entiendo qué es lo que se está proponiendo. Vamos a ver qué dicen Naciones Unidas. Ya para finalizar, con el tema del TREP, mire que varios sectores están pidiendo la veeduría en cuanto a la adquisición de estos equipos y en cuanto a la aprobación de reformas electorales en el Congreso Nacional. Bueno, mire, todo lo que está proponiendo el CNE es correcto, pero necesita, como usted dice, una veeduría de la sociedad, porque sabemos que el CNE podía tener muy buena intención,
pero recuerde que quien maneja las elecciones primarias no es el CNE, son los partidos políticos. Y ni siquiera los partidos políticos, son los dueños de los movimientos internos, los propietarios de los movimientos internos, que están interesados en que el resultado les favorezca y consecuentemente están orientando a sus delegados en las mesas para que hagan fraude. Entonces lo que debemos hacer es establecer mecanismos de veeduría, pero sobre todo en las mesas electorales, Jackie, porque allí es donde se fragua el fraude, allí es donde realmente se hace el fraude. Mire cómo se hace. Por ejemplo, usted va y vota por los diputados, pero no vota por todos. De los 20 diputados o 21, usted solo vota por 10, por ejemplo, y deja 10 casillas libres en blanco. Ellos en las mesas se las llenan a ustedes. ¿Y quién va a decir que no fue así? Se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, llenémoslas a favor. Yo te doy 5 y yo me quedo con 5. Y como el movimiento pequeño lo que hace es vender la credencial, se la vende a los partidos grandes. Entonces los movimientos pequeños, el delegado que tiene ya es de un partido grande y está de acuerdo en esa distribución. Igualmente, para anular los votos, dicen, este voto se anula, este no, de acuerdo a un criterio que va orientado al fraude. De manera que sí se necesita veeduría, pero en las mesas. Ahí es donde más se necesita. Bien, y esperamos que la tengamos. Muchas gracias, doctor Edmundo Orellana, por darnos este espacio de tiempo para poder conversar estos temas de país con usted. Gracias a usted, Jackie, a sus órdenes. Feliz día. Muchas gracias al doctor Edmundo Orellana, pues, por darnos este tiempo.